Historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentales del pasado de la humanidad. Básicamente estudia la narración de los acontecimientos pasados y del desarrollo de la humanidad, sobre todo la cultura, la civilización, las actividades económicas, la religión, la alimentación, la educación, la vestimenta y los cambios que han surgido durante el lapso del tiempo. Por ende, el historiador es la persona que realiza los estudios de la historia. Las investigaciones se efectúan a través de documentos, fotografías, mapas, dibujos y obras artísticas. Por ende, es el trabajo que se realiza a base de los acontecimientos de los hechos ocurridos en el pasado. Historia es la ciencia que estudia y sistematiza. Historia universal también se refiere a lo que es el pasado. El término también se utiliza para nombrar a la ciencia social que estudia los tiempos pretéritos y la etapa que comienza con el surgimiento de la escritura. Universal, por otra parte, es aquello vinculado al universo, la totalidad de las cosas creadas y lo que consulte común a todos, una misma especie que se conoce como universal. La noción de historia universal, por lo tanto, está asociada a aquellos sucesos que se llevaron a cabo en el contexto humano, desde la irrupción del Homo sapiens hasta nuestros días. Es posible dividir la historia universal en 4 periodos, que es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La historia universal reconoce varias grandes civilizaciones de la antigüedad, como la antigua China, el antiguo Egipto, los pueblos de Mesopotamia y del antiguo Perú, los fenicios, los griegos, los persas y los romanos, y entre otros. Los viejos Cristóbal Colón y América y vascos de Gama a India suspendieron un gran avance para la humanidad y una nueva historia a partir del desarrollo del imperialismo y del colonialismo. Uno de los 2 siglos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el proceso conocido como globalización y la implementación del capitalismo en todo el mundo marcaron la historia universal. Historia universal también se refiere. ¿Qué es la historia de México? La historia de México es, lógicamente, la serie de sucesos que ocurrieron en el territorio de la actual nación mexicana, desde la aparición de las primeras civilizaciones de la región hace casi 4000 años hasta los procesos de conquista por España, vida colonial, guerra de independencia y fundación y desarrollo de la República Mexicana, tal y como hoy en día la conocemos. La historia de la nación mexicana es particularmente interesante debido a su riqueza en cuanto a naciones precolombinas que constituían un mosaico en su momento y que le proveen de una herencia ancestral pertentosa que contrasta en la sociedad construida por los 3 siglos de colonización católica española. A los primeros habitantes de la zona datan de 20.000 años antes de Cristo y eran nómadas, cazadores y recolectores hasta el establecimiento de una cultura agrícola sedentaria en Mesoamérica. La civilización mesoamericana se extendió por Centroamérica y consistió en un número importante de culturas primigenias como las olmecas, zapotecas, toltecas o mixtecas. Muchas de estas culturas dejaron importantes restos arqueológicos y se transmitieron las unas a las otras un imaginario más o menos común en el que predominan dioses como la serpiente emplumada y estilos arquitectónicos piramidales. La última de estas dinastías fue la mexica o azteca,
quienes fundaron sobre los restos de la antigua ciudad de Tenochtitlán su imperio México Tenochtitlán, uno de los más extensos que conociera la región. Historia en la educación. Como docentes que estamos involucrados con la enseñanza y el aprendizaje de la historia, en estos niveles educativos buscamos respuestas consensuadas para darle sentido y dirección al trabajo que realizamos en el aula o para lo que sucede en ella entre maestros, estudiantes y el pasado de nuestro país y del mundo. Sin duda, conocer el pasado nos permite entender mejor la realidad que vivimos. En el nivel de comprensión que alcanzamos intervienen la cantidad de conocimientos que poseamos y seamos capaces de adquirir sobre el pasado y el presente, tanto como nuestras habilidades para lograr generar nuevos saberes. Ambos, a su vez, se relacionan con nuestra edad y formación. Cuando hablamos de educación básica, debemos recordar que es donde inician los procesos de adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que a la larga posibilitarán que los estudiantes comprendan su presente a partir del pasado de manera que cada vez más autónoma. Es decir, se trata de niveles en los que lo informativo y lo formativo deben tener una correspondencia con el estadio de desarrollo de los niños y en los que ambos desempeñan un papel igualmente importante. Por tanto, no cabe esperar que en esta etapa los alumnos adquieran la mayor cantidad posible de información histórica, es decir, que se aprendan la historia nacional y mundial desde la antigüedad hasta nuestro día. En vez de ello, se debe esperar que aprendan a convertir información histórica en conocimientos de crecientes complejidad, lo cual implica crear un buen equilibrio entre la formación y la información que reciben los estudiantes de primaria, secundaria, media superior en esta asignatura. ¿Para qué enseñar historia? Sin duda alguna, al conocer el pasado nos permite entender mejor la realidad en que vivimos. En el nivel de comprensión que alcancemos intervienen la cantidad de conocimientos que poseemos y seamos capaces de adquirir sobre el pasado y el presente, tanto como nuestras habilidades para generar nuevos saberes. ¿Cuál es la importancia de la historia? Existen sin fin de enfoques de la historia, desde la historia de la filosofía, la historia de la literatura o la historia del arte. Todas las disciplinas de estudio esconden una historia detrás que vale la pena conocer con el objetivo de desarrollar para comprender su presente. Lo mismo ocurre con los objetos, los lugares incluso las ideas. La importancia de la historia radica en que aquella relata el actuar del hombre a través del tiempo, siendo estas acciones su punto de partida. Para aprender cómo era la vida en el pasado, este aprendizaje es posiblemente el más creíble y fascinante que podrás encontrar para nuestro de cuento para la historia. Esto es para que los alumnos puedan comprender qué es lo que ocurrió en el pasado y para que ellos puedan entender para qué significa esa historia o el suceso que ocurrió. Para mí es importante que la historia es una de las materias más importantes que deben de llevar los alumnos, porque ahí ellos comprenden y pueden reflexionar sobre qué hubiera pasado y qué hubiera sucedido si no hubiera pasado esos acontecimientos importantes que cambiaron la humanidad. La historia es una ciencia que nos permite conocer lo que ha pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender los cambios de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Al igual, la historia es la disciplina que permite comprender la realidad actual, entender la sociedad, sus cambios y procesos
o conocer los avances o retrocesos políticos, tecnológicos o culturales dentro de la sociedad. La historia es importante conocerlo, ya que en eso nos permite que conozcamos el pasado para entender el presente, entender los cambios que han surgido y proyectar algo que nos sirve en el futuro, con lecciones aprendidas y retos para lograr dentro del futuro. La historia es una ciencia que nos permite conocer lo que ha pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender los cambios de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Al igual, la historia es la disciplina que permite comprender la realidad actual, entender la sociedad, sus cambios y procesos, o conocer los avances o retrocesos políticos, tecnológicos o culturales dentro de la sociedad. La historia es importante conocerlo,